más adenosindifosfato. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Si ustedes recuerdan, en la última clase habíamos visto el complejo 5 y hemos visto que en este complejo 5 ingresan, o a este complejo 5 ingresan estas dos moléculas. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo del complejo 5 es que al rotar estas rotaciones permitan tres situaciones, ya las habíamos visto: que se abra el complejo para que el fosfato inorgánico más el adenosindifosfato ingresen, se acerquen y finalmente se forme el enlace fosfoanhidro, el enlace fosfodiéster, y se regenere el ATP. ¿Para qué? Para permitir que, por ejemplo, la contracción muscular como consecuencia del ejercicio físico se mantenga, continúe. ¿Por qué? Porque necesitamos energía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mientras más ejercicio físico vamos haciendo, esto va a ir aumentando. ¿Por qué? Porque necesito energía y el ATP está captando, la miosina está captando al ATP. Y como consecuencia de ello, el ATP se está degradando en ATP más fosfato inorgánico. Entonces, cuando el adenosindifosfato aumenta, es decir, la célula está gastando ATP, el complejo 5 se acelera. Es decir, ¿cómo se acelera el complejo 5? Los electrones van a empezar a saltar rápidamente a través de los complejos de la cadena transportadora de electrones. ¿Con qué objetivo? Que se tenga un gradiente de concentración de protones importante y como consecuencia de ello, los protones sean capaces de regresar a través del complejo 5 y girar más rápido. ¿Para qué? Para que aumente la producción de ATP. Entonces, la ATP sintasa, al acelerarse, va a provocar que el adenosindifosfato se convierta en adenosintrifosfato. Los protones del espacio intermembrana, a través del complejo 5, regresan a la matriz mitocondrial. La cadena respiratoria vuelve a bombear electrones con el objetivo de que otra vez vayan hacia el espacio intermembrana y nuevamente se reponga el gradiente de concentración. Y otra vez estos regresen y cada vez se vaya generando una mayor cantidad de ATP. ¿Está comprendido? ¿Qué más va a suceder? Se va a aumentar el consumo de oxígeno. ¿Y por qué aumenta el consumo de oxígeno? Porque la última reacción es la oxidación del oxígeno. Del complejo 4, los electrones van a pasar a la última molécula aceptora de electrones, que es el oxígeno. ¿Está comprendido? Por eso es que cuando realizamos ejercicio físico, como
comenzamos a hiperventilar. Muy bien. ¿Qué pasa si dejamos de hacer ejercicio físico? Si yo dejo de hacer ejercicio físico, mis células musculares dejan de consumir ATP. Ya no necesitan. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El ADP baja, disminuye. ¿Por qué? Porque no estoy consumiendo energía. Y como consecuencia de la disminución del ADP, la célula ya tiene suficiente ATP que no lo está consumiendo. El gradiente de protones está bien. Es decir que tengo demasiada cantidad de protones en el espacio intermembrana. Y la ATP sintasa trabaja lentamente. ¿Por qué trabaja lento? Porque no hay ADP. El adenosindifosfato ha disminuido. ¿Por qué? Porque ya no necesito energía. ¿Y qué es lo que estoy almacenando? ATP. Entonces, la ATP sintasa trabaja lentamente. Como consecuencia, los protones tardan en regresar a la matriz mitocondrial. El transporte de electrones de la cadena respiratoria se frena. ¿Por qué? Porque tengo gradiente de concentración de protones. Disminuye el consumo de oxígeno. ¿Por qué? Porque los electrones ya comienzan a saltar lentamente. Porque lentamente los protones están regresando a través del complejo 5. Dejamos de hacer ejercicio físico y nuestra respiración paulatinamente comienza a normalizarse, a descender. Esa es la relación que existe entre la fosforilación oxidativa y la respiración, que se conoce con el nombre de acoplamiento respiratorio, fosforilación oxidativa. La síntesis de ATP está estrechamente relacionada con la respiración. Importancia de la cadena transportadora de electrones. ¿Por qué es importante? Me disculpen si los títulos se han separado, no sé por qué. Eficiencia energética. ¿Qué es lo que sucede? Así como vamos a arreglar esto. Ahora sí. Bueno. Entonces, lo primero que tenemos es la eficiencia energética. Gracias a este proceso, a esta integración de la respiración con la oxidación fosforilativa,
La cadena, la respiración controlada evita que la mitocondria oxide combustible de manera continua e inútil. ¿Por qué? Porque si nosotros continuamos a hiperventilando, los electrones van a seguir saltando rápidamente de un complejo a otro. Pero hiperventilo, pero no realizo ejercicio físico. Entonces no hay ADP para que se una al fosfato inorgánico y me libere ATP. La célula no necesita energía. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que los protones van a evitar pasar por el complejo 5. ¿Y qué es lo que va a suceder? Van a pasar por otros lugares, enseguida vamos a ver cuáles son, y esto me va a producir un cambio. En vez de que no nos olvidemos, primera ley de la termodinámica, la energía no se crea ni se destruye, se transforma o se transfiere. Y en este caso, en vez de que la energía se convierta en energía metabólica, ATP, se va a convertir en calor. Entonces vamos a tener una liberación de gran cantidad de energía en forma de calor. Entonces, lo que les decía, la respiración controlada evita que la mitocondria oxide combustibles de manera continua e inútil, lo que provocaría liberación excesiva de energía en forma de calor. En forma de calor. Obviamente que esto tendría su lado positivo. ¿Cuál sería el lado positivo? Que como no podemos almacenar energía, no tendríamos obesidad. Ese es el único lado positivo. ¿Por qué? Porque consumiríamos los combustibles de manera continua, pero inútil. ¿Está comprendido? 2. Hay un acoplamiento estrecho entre la oxidación y la fosforilación. La oxidación es el salto de los electrones. La fosforilación, la liberación de energía. Entonces, si han llegado a tiempo, se dan cuenta de cuál es esa relación, ese acoplamiento estrecho. La cadena bombea protones, ¿gracias a qué? A que los electrones saltan y los protones van de la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembranario. Entonces, la cadena respiratoria bombea protones creando un gradiente electroquímico, lo que hemos dicho que se llama fuerza protón motriz, que es utilizado por la ATP sintasa. Si el ADP disminuye, los protones se acumulan en el espacio intermembranario y la cadena respiratoria se desacelera. ¿Qué tipo de regulación es esta? Retroalimentación. Son los mismos protones los que van a decidir si la cadena va rápido o la cadena va lento. ¿Está comprendido? 3. Protección frente al estrés oxidativo. Si la respiración fuera descontrolada, los electrones saltarían y los protones se irían al espacio intermembrana y regresarían
produciendo calor, entonces se producirían niveles mucho más altos de radicales libres, aumentando el daño oxidativo. Y por último, adaptación metabólica. Ya puede ser al abierto, ya no hay ruido afuera. Gracias. Entonces, ¿a qué se refiere la adaptación metabólica? Permite que la producción de ATP aumente de manera rápida. ¿Cuándo? Cuando necesito energía. Ejercicio físico. Comienzo a realizar ejercicio físico. ¿Qué aumenta? El ADP. Y si aumenta el ADP y hay fosfato inorgánico en el medio, esto va a provocar que sean captados por el complejo 5 y los protones entren y el complejo gire más rápido. Y obviamente, al regresar muchos protones a la matriz mitocondrial, inmediatamente la cadena transportadora de electrones funciona más rápido. ¿Por qué? Porque tiene que regenerarme el gradiente de protones. ¿Está comprendido? ¿Sí? Inhibición. ¿Qué es la inhibición de la cadena respiratoria? Se refiere a el bloqueo del flujo de electrones. Se va a bloquear, se va a detener el flujo de electrones. Y obviamente, si los electrones no pueden saltar de un complejo a otro, el complejo no se reduce, no se abre el canal y los protones no van hacia el espacio intermembrana. Y si los protones no van al espacio intermembrana, no se genera ATP. Eso es lo que hacen los inhibidores. Bloquean el flujo de electrones. Muy bien. E interrumpen la síntesis de ATP. Dependiendo en cuál de los puntos de la cadena transportadora de electrones tengamos este bloqueo, pues vamos a tener diferentes manifestaciones. ¿Qué es lo que va a suceder? Recordamos, ¿con qué se inicia la cadena transportadora de electrones? O con NAD o con FAD. Si se bloquea este complejo, el NAD no puede ceder sus electrones al complejo 1 y la cadena se bloquea. ¿Qué es lo que va a provocar? Que se acumule NAD reducido, porque no tiene a quién ceder. ¿A quién cede? Al complejo 1, pero el complejo 1 está bloqueado. ¿Está comprendido? ¿Qué pasa si se bloquea el complejo 2? Se acumula FAD. Entonces, esas son acúmulo de NAD o de FAD. Aumentan los radicales libres. Disminuye la síntesis de ATP. Creo que esas dos cosas no hay necesidad de explicarlas. Y 3, se va a presentar acidosis láctica. ¿Por qué? ¿Por qué se produce acidosis láctica? Por el metabolismo de la glucosa. ¿Qué hemos dicho de la glucosa? Hemos dicho que la glucosa es la única molécula que puede actuar en presencia o en ausencia de oxígeno. Es la única. Solamente la glucosa, la glucólisis, es en presencia y en ausencia de oxígeno. La primera parte de la glucólisis siempre es anaerobia. ¿Y quién recuerda cuál es el producto final de la glucólisis
anaerobia. Ya hemos visto eso. Ácido láctico. En realidad es ácido pirúvico, es el piruvato, pero el piruvato inmediatamente se convierte en lactato, en ácido láctico. Y eso ya hemos visto. ¿Por qué? Cuando hemos hablado de lactato deshidrogenasa, para que se acuerden. Piruvato, lactato. ¿Qué sucede? Que el piruvato, en presencia siempre de NAD reducido. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El NAD reducido se sintetiza a través de la glucólisis. Entonces, este NAD reducido tiene que oxidarse. Y el piruvato esto se oxida y esto se reduce. Entonces, tengo continuamente NAD oxidado. ¿Para qué? Para que la glucólisis anaerobia continúe. Entonces, ¿qué sucede si es que la glucólisis continúa? Este piruvato va a entrar al ciclo de Krebs y del ciclo de Krebs a la cadena de la mitocondria. En este caso, este NAD reducido entra a la cadena. Ya no necesito esto. Ya no necesito esto. Esto es en ausencia de oxígeno. ¿Esto es oxígeno? No. Si tengo oxígeno, sí. Entonces el piruvato no se va a reducir, sino que va a entrar al ciclo de Krebs y del ciclo de Krebs a la cadena transportadora de electrones. ¿Está comprendida la diferencia? Pero ¿qué sucede si la cadena está bloqueada? Pasa esto. Pasa esto. ¿Por qué? Porque necesito energía. Y la única forma de tener energía es oxidando el NAD. Porque si no, la glucólisis se para. Si yo no tengo NAD oxidado, la glucólisis se para, no hay energía y el paciente se muere. ¿Está comprendido? Esto les voy a volver a preguntar cuando hablemos de glucólisis. Entonces, por ese motivo, se va a producir acidosis láctica debido al metabolismo anaerobio compensado. No puede continuar degradándose la glucosa, porque va a comenzar a acumularse el NAD reducido y la glucólisis se va a bloquear. Entonces, ¿qué hace? El piruvato se oxida, se reduce a lactato y el NAD reducido se oxida. ¿Está completo? Bueno, por eso hay acidosis. ¿Qué se puede bloquear? ¿Qué podemos inhibir? Todos los complejos. El complejo 1, el complejo 2, el complejo 3, el complejo 4 y el complejo 5. ¿Cuáles son los principales inhibidores? La rotenona, que es un antifúngico, es un insecticida que se utiliza para las plantas. El malonato, que también es un producto del metabolismo. La antimicina, que es un antibiótico,
El cianuro, el monóxido de carbono son moléculas tóxicas y la oligomicina, que es otro antibiótico. Entonces, cada uno actúa bloqueando a alguno de los complejos. ¿Qué sucede si es que se bloquea el complejo 1? ¿La cadena transportadora se bloquea completamente? No, no, porque se bloquea el 1, se acumula nada, pero la cadena puede comenzar en falta. Entonces, ¿va a disminuir la velocidad? Sí, pero puede comenzar en falta, en el complejo 2, que me va a pasar 6 protones, ¿sí? Y se va a formar ATP. ¿Qué pasa si bloqueo el complejo 2? ¿La cadena se bloquea? No. ¿Por qué? Porque no hay problema con el complejo 1. Entonces, aquí sí, la cadena comienza en el 1 y se acumula par. Pero igual, 10 protones y se genera ATP. ¿Disminuye la velocidad? Sí. Entonces, el bloqueo del 1 y del 2 no son mortales. ¿Qué pasa si se bloquea el 3? Ahora sí, va a haber un paro de la cadena. No total, por lo menos no de inicio. ¿Por qué no total y no de inicio? Porque la cadena comienza en A. Pasan 4 protones y de aquí salta a la coenzima Q, y de la coenzima Q ya no llega al citocromo 3 porque está bloqueado. Pero ya han pasado 4 y estos 4 pueden llegar aquí y liberarme ATP. Pero una vez que la coenzima Q tenga los electrones y esté reducida, ya no puede llegar otro electrón porque ya no puede reducirla más. Entonces ahí sí se produce paro de la cadena transportadora de electrones y un alto estrés oxidativo. ¿Qué pasa si se bloquea el complejo 4? Aquí esto es mortal. Esto es mortal. ¿Qué es lo que va a suceder? No va a haber transferencia de electrones al oxígeno. Y vamos a tener un paro total de la cadena debido a hipoxia. Y esto es el paciente muere. Y por último, ¿recuerdan la fracción FO? Es bloqueada por la oligomicina. Ese es su inhibidor. ¿Y qué es lo que va a provocar? Va a bloquear el flujo de protones. Va a evitar que los protones que han llegado al espacio intermembrana puedan regresar por el complejo 5. ¿Por qué? Porque está bloqueado. No hay un bloqueo de la cadena transportadora de electrones. Los electrones van a saltar del 1 al 3, del 3 al 4, del 4 al oxígeno. Del 2 al 3, del 3 al 4, del 4 al oxígeno. El problema está en que no pueden regresar. Entonces, no es un inhibidor mismo propio de la cadena, pero sí hay una detención en la liberación de ATP. Entonces, estos son los inhibidores. Hay otro tipo, estos, fíjense, son moléculas externas al organismo. ¿Sí? No tenemos en el organismo rotenona, malonato, antimicina, cianuro, monóxido de carbono, oligomicina, no hay.
son sustancias externas y que me bloquean a alguno de los complejos. Importancia clínica. ¿Por qué son importantes estos inhibidores? En primer lugar, sabemos que la fuente esencial de ATP es la cadena transportadora de electrones. Más del 90% del ATP se sintetiza en la cadena transportadora de electrones. En la glucólisis, 2 ATP se sintetizan en la anaerobia y 34 en la aerobia. Entonces, ¿sí? Esto permite que podamos sobrevivir, pero así a las puras penas, ¿no? Apenas. Entonces, el 90% del ATP se produce en la mitocondria. Cuando falla la cadena, la célula no puede mantener. ¿Para qué necesito ATP? Bomba sodio, potasio, ATPasa. Ya saben, en fisiología les han dicho para qué sirve la bomba sodio, potasio, ATPasa. Y si esta no funciona, se va a producir edema celular. Y esto me va a provocar muerte celular. No puedo realizar ejercicio físico, pero ustedes me dirán, no importa, no hago ejercicio físico, pero el simple hecho de escribir, el simple hecho de caminar, ya es ejercicio físico y necesito energía. Conducción nerviosa, necesito energía. Entonces es muy importante la cadena transportadora de electrones. Hay una serie, centenares de mutaciones en las mitocondrias que van a provocar enfermedades mitocondriales hereditarias. Solamente aquí les pongo 3 ejemplos de las más frecuentes, ¿sí? A pesar de que no son tan frecuentes. El síndrome de Leigh, hay mutaciones, fíjense, en todos los complejos, 1, 3, 4 y 5. El único que se salva es el 2, pero el 2 es prácticamente inútil porque no permite el paso de protones. El síndrome de NAR, hay mutación en el complejo 5, ATP sintas. Y en la neuropatía óptica de Leber hay mutación en el complejo. Entonces estas son enfermedades mitocondriales hereditarias. Mecanismo de toxicidad de muchas infecciones. La inhibición de la cadena respiratoria es un mecanismo final letal de intoxicaciones frecuentes. Todas estas intoxicaciones van a provocar bloqueo de la cadena transportadora de electrones. Blanco farmacológico indirecto. Algunos fármacos tienen toxicidad mitocondrial secundaria. ¿Sí? Aparte de la antimicina, aparte de la oligomicina, tenemos el linezolid, que es otro antibiótico. Inhibe la síntesis proteica mitocondrial. Aquí es la síntesis de los complejos proteicos. No me va a inhibir directamente al complejo, sino que va a evitar que las proteínas se sinteticen de manera adecuada. Doxorubicina, utilizado en quimioterapia. ¿Para qué? Tratamiento del cáncer. ¿Qué provoca? Genera radicales libres en la cadena transportadora de electrones, lo que va a provocar una cardiomiopatía crónica. Y el valpronato es antiepiléptico, evita la oxidación de los ácidos grasos, afecta la respiración y produce impacto tóxico. Entonces todos estos son inhibidores de la cadena transportadora
transportadora de electrones. Y para terminar, los desacoplantes, diferentes a los inhibidores. Los inhibidores son externos, que bloquean un complejo. En este caso, los desacoplantes son moléculas que están presentes en nuestro organismo. Fisiológicamente, la cadena transportadora de electrones tiene desacoplantes. 6 desacoplantes importantes. Los desacoplantes son sustancias que permiten que la cadena respiratoria siga funcionando y transportando electrones. No me alteran. Los inhibidores me alteran la cadena. Aquí no hay problema. Los electrones saltan de un complejo a otro. El problema, ¿dónde está? Aquí. Mejoren esto. Esta es la cadena. Y separada de la cadena está el complejo 5. Entonces, aquí se van a acomodar estas moléculas desacoplantes. Entonces, ¿qué es lo que van a provocar? Pero desconectan, desacoplan el transporte de electrones a la síntesis de ATP. Van a provocar que existan huecos en la membrana mitocondrial interna, por los cuales los protones van a regresar del espacio intermembrana a la matriz mitocondrial, evitando el complejo 5. Esos son los desacoplantes. Entonces, la cadena bombea protones, como siempre, pero el gradiente de protones se disipa sin pasar por la ATP sintasa. Resultado, se consume oxígeno y nutrientes, pero no se produce ATP. Y como tenemos la segunda o la primera ley de la termodinámica, la energía no se crea ni se destruye, se convierte en calor. La energía se va a liberar como calor. El primer desacoplante recibe el nombre de 2,4-dinitrofenol. Es esta molécula. Es una molécula muy pequeña. Está formada por el ciclo del benceno y 2 lugares donde el hidrógeno puede unirse. Se comporta como un regulador de pH sin serlo. ¿Por qué se comporta como un regulador de pH? Porque es capaz de aceptar y de ceder protones. Y eso hacían los reguladores de pH. Pero no es ácido, porque sabemos que los reguladores de pH son ácidos débiles y sus bases conjugadas. ¿Sí? Simplemente acepta y cede protones. Se comporta sin ser un regulador de pH. Es una molécula pequeña, al tener el ciclo del benceno, es insoluble en agua, y como es tan pequeñita esta molécula, atraviesa libremente la membrana mitocondrial interna. ¿Y qué pasa cuando atraviesa? Se roba los protones. Entonces, esta es la matriz mitocondrial, este es el espacio intermembrana, y aquí está la cadena transportadora de electrones. ¿Por qué? Porque es la membrana mitocondrial interna. Entonces, este 2,4-dinitrofenol pasa la membrana mitocondrial interna. ¿Y qué hace? Se roba los protones. Esta molécula se protona y regresa
a la matriz mitocondrial. Y fíjense, los protones están regresando del espacio intermembrana a la matriz sin utilizar el complejo 5. No es un 2,4-dinitrofenol, son miles de moléculas 2,4-dinitrofenol en cada mitocondria que están haciendo que los protones regresen. Por otro lado, que no sea el complejo 5. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la cadena? La cadena piensa, entre comillas, porque no sabe, no piensa entre comillas, que el complejo 5 está formando exceso de ATP y que le va a exigir más protones. Entonces la cadena comienza a provocar que los electrones salten con más frecuencia. ¿Para qué? Para mantener el gradiente de concentración de protones. Que sigan existiendo protones en el espacio intermembrana. Pero otra vez va el 2,4-dinitrofenol y los regresa a la matriz mitocondrial. Me genera calor. Esta molécula, el 2,4-dinitrofenol, aumenta el metabolismo basal. ¿Por qué? De algún lado tiene que aparecer el NAD reducido, el FAT reducido, para que inicie la cadena. ¿Y de dónde aparece? De los nutrientes, de la glucosa, de los lípidos. Entonces, el paciente está durmiendo, pero el 2,4-dinitrofenol está haciendo un carnaval con los protones. Entonces, esto está provocando un aumento del metabolismo basal. Va a provocar hipertermia, aumenta la temperatura corporal. En los años 70 fue muy utilizado la administración de 2,4-dinitrofenol para curar la obesidad y daba muy buenos resultados. El gran problema, aumenta la temperatura corporal. Y si el calor del cuerpo sube 4 grados centígrados, se desnaturalizan las proteínas y muchos pacientes sometidos al tratamiento fallecieron por hipertermia. Actualmente su uso está prohibido. Está prohibido. Y tenemos por último las proteínas desacoplantes. Las proteínas desacoplantes son transportadores de protones de la familia de las UCP5. La UCP1, UCP2, 3, 4 y 5. Y se localizan fisiológicamente en la membrana mitocondrial interna. Aquí están. Aquí están presentes. Ahí. Este es acoplado y aquí tenemos la proteína que está en la membrana mitocondrial interna. Esta es la UCP1. Entonces, se localizan en la membrana mitocondrial interna. Su función principal, permitir que parte de los protones se disipe sin producir ATP, generando calor o regulando la bioenergía celular. ¿Dónde está? ¿En qué tipo de células? ¿En qué tipo de pacientes hay UCP1? En los niños, en la grasa parda. Ahí está la UCP1. ¿Qué hace? Es el principal o es la principal proteína desacoplante fisiológica. Todos los niños tienen UCP1 en la grasa parda. ¿Qué hace? Produce calor en los recién nacidos o en los animales que hibernan. Permiten la regulación de la temperatura
corporal. Actualmente se están gastando millones de dólares para poder reactivar la UCP1, el tejido graso pardo, en las personas obesas. ¿Para qué? Para aumentar el metabolismo basal y que aumente la temperatura y se pierda peso. ¿Por qué? Porque vamos a quemar grasa. La UCP2 prácticamente está en todas las células y no solo implica termogénesis, disminuye la generación de radicales libres, pero tiene un problema. Lo ideal sería disminuimos la producción de radicales libres, pero influye en la secreción y en la utilización de insulina. Aumenta la UCP2 y la célula se hace resistente a la insulina, lo que puede provocar diabetes y obesidad. La UCP3, hasta aquí está bien estudiado. La UCP3 está en el músculo esquelético y cardíaco, produce la oxidación de ácidos grasos y controla las especies de oxígeno reactivo. Nada más, no se sabe más. Y la UCP4 y 5 en el sistema nervioso central producen una protección neuronal y actúan en el metabolismo energético neuronal. Más no se sabe. Más bien, ya tenemos un plus. Hasta el año pasado solamente se sabía sobre la UCP1. Ahora ya se sabe un poco más de la UCP2. Muy bien, con eso hemos terminado y para volver, al volver de la vacación comenzamos con el famoso ciclo.